¿Recuerdas cuando te prometiste a ti mismo que nunca te olvidarías de los nombres de todos los huesos del cuerpo? Pues prepárate para una nueva dosis de realidad. La medicina no es solo una carrera, es una vocación. Es un camino lleno de desafíos que nos obligan a crecer y a superarnos a nosotros mismos. En Meda Coffee queremos inspirarte a alcanzar tus metas y a convertirte en el mejor médico que puedas ser. Soy Kaori Coral y te invito a descubrir cómo el externado e internado pueden transformar tu vida. Para inspirarte aún más, tengo el agrado de presentar a Mariela García, externa de Medicina, Carlos Noriega, externo de Medicina, Giro Rumay, externo de Medicina, Daniel Torres, interno del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, y Andy Timaná, egresado de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional del Santo. Así que ponte cómodo, prepara tu café y acompáñame en este viaje por el mundo de la medicina. Así que invito a Andy Timaná que nos pueda comentar cómo empezó esta difícil decisión de elegir la carrera de medicina por sobre otra. A ver, yo de pequeño, incluso hasta ahora grande, todos aquí que me conocen, he tenido varios problemas de salud. Entonces, siempre por ahí ha ido la curiosidad, ¿no? De conocer el cuerpo humano, de toda esa cosa. Y también por el lado de, yo tengo eso que me caracteriza, que es tratar de ayudar a los demás. Entonces, por ahí se mezclaron las dos cosas. Y no sé, creo que siempre me ha gustado como que hacer algo que quizás en mi entorno no es tan común. Por ejemplo, en mi casa, en mi entorno familiar, la mayoría de mis sea tíos, primos, etcétera, familia, son del área de ingeniería. Entonces en mi casa no hay ningún médico. Entonces yo por ahí fui, ¿no? Entonces siempre, desde que salí o estaba ya en secundaria, ¿no? Ya estaba en mi mente que quería ser médico, que quería ser médico y por ahí fue, ¿no? Por ahí fue que me nació el gusto. De ahí cuando ya egresé, o sea, salí del colegio, me fui a la preparación preuniversitaria, supe que eso quería. A veces decidimos desde muy pequeños que queremos estudiar medicina, ¿no? Nos nace el hecho de querer servir, pero no olvidar que la medicina no es tanto servir, sino ayudar al paciente con lo que podemos. Porque a veces confundimos y hacemos creer a las personas que servimos y al final te terminan reclamando de que tú no haces esto y lo otro, ¿no? ¿Nos pudiera comentar un poco, Carlos, cómo es que lleva esta vida académica desde que es estudiante de medicina? Él ya es externo a puertas Claro, del internado. vamos a ver ¿Cómo qué manejas el estrés académico y todo ello? Respecto al estrés, en general es algo que siempre va a estar dentro de la carrera de medicina, tanto desde que inicias clases hasta que empiezas a ir al hospital, pues, ¿no? Y siempre es bueno aprender a manejarlo de la forma en que uno se sienta más cómodo. O sea, hay gente que a veces le gusta salir a caminar, hay gente que le gusta, por ejemplo, en sus ratos libres ver películas o escuchar canciones o distraerse haciendo algún deporte también que es bastante, pues, usual. Y yo creo que no hay una sola forma de que una persona pueda aprender a cuidar de su salud mental en este caso, ¿no? Debido al estrés. Y para un estudiante de medicina esto llega a ser muy vital en muchas partes de la carrera, desde que empiezas a estudiar medicina, inclusive creo que hasta cuando eres doctor ya, porque pues los hospitales y la medicina en general es un lugar muy cargado de todo tipo de cosas. La gente a un hospital no llega feliz, la gente a un hospital llega porque tiene un problema. Llega a que tú le solucionas las cosas y el hecho de que te cargues de tanto esto, el estrés es inevitable. Así que siempre es bueno mantener buenos hábitos mentales para que puedas lidiar con esto. ¿Nos podrías comentar un poco más acerca de qué hábitos mentales te refieres para aclarar un poco? A ver, por ejemplo, de mi parte, soy una persona que, si bien muchos me conocen acá, hablo bastante, pero sí, pero sin embargo, me suelo distraer con cosas un poco más reservadas. Mi forma de liberar estrés suele ser viendo películas, suele ser escuchando música en mi casa, o suele ser limpiando inclusive en mi casa, ¿no? Soy más una persona que disfruta el hecho de quedarse en su casa, tomarse una taza de café y y comer algo dentro de mi casa, prepararme yo mismo algo. Ese tipo de cosas a mí al menos me ayudan a olvidarme un poco de pues el estrés en este caso que me ocasiona muchas veces.
el día a día. Hay días en los que son buenos, con los que puedes lidiar, así como hay días muy pesados, ¿no? Donde el ambiente del hospital, pues, sí te choca bastante. Es verdad que los estudiantes de medicina, a diferencia de otras carreras, siempre están necesitando ayuda psicológica y muchos estudios de que es la carrera más demandante, están expuestos al estrés, a la depresión, incluso al suicidio, ¿no? Y quisiera preguntar a Hiro si alguna vez has considerado o has visto a alguien que recurra a estos medios de buscar ayuda o si tú has sido esa fuente de ayuda en algún momento. Es un tema también muy delicado poder hablar acerca de esto, pero sí, tengo conocidos cercanos, muy cercanos diría yo, con respecto a eso, que sí han acudido a psicólogos, a psiquiatras, se han tratado también con ellos, pero sí, es un poco difícil poder afrontarlo, sobre todo poder intentar hablar con esas personas, porque se encierran tanto, o se ensimisman tanto que prefieren no compartir sus experiencias o sus malos ratos y pues deciden ellos optar por otro camino. A veces la vía más fácil es intentar aliviar el dolor, que es lo que sienten en ese momento, o la ansiedad, ¿no? Yo también he pasado un poquito, por decirlo así, de un proceso de depresión. Hubo una temporada, sobre todo en el año 2019, cuando ocurrió eso de la reclusión, sobre todo por la pandemia. Tuve problemas sobre todo porque perdí un curso y me quedé un año. Y estar encerrado en casa de la pandemia y estar en aislamiento total, sin una comunicación constante o hablar con compañeros tal vez de problemas, pues me aisló bastante y pues me hizo estar, pero netamente solo, me sentía muy presionado. Y la única manera de poder mejorarlo fue hablando con mi familia y sobre todo hablando con algunos conocidos muy, pero muy cercanos y específicos. Pero fue casi por finales de la pandemia en donde pude recién hablar. Pero bueno, ahorita actualmente lo que me funciona a mí es una técnica de respiración. No, porque a veces cuando uno está a veces hablando con los pacientes, pues está muy cargado, ¿no? Entonces, una técnica de respiración es básica, sobre todo para mí. Es una técnica, no sé si la habrán escuchado, es una técnica del 4-7-8. O sea, inspiras 4 segundos, ¿no? Inspiras, mantienes la respiración por 7 segundos y exhalas por 8 segundos. Por lo menos eso me permite estar muy tranquilo, mantener la calma, ¿no? Y pues poder seguir mi vida. En realidad a todos los que nos están escuchando, incluso hasta bañarse con agua fría en las mañanas hace que hiperventiles y te liberes, ¿no? De todo el estrés, empezar una buena mañana. Es medicina, ¿no? Algo que también nos mencionó Hiro, hay ciencia detrás de todo esto de buscar ayuda. Puedes ir a, tal vez te refugias más en la religión, tal vez en los amigos o en familiares, o tienes un amigo o amiga íntima, ¿no? Pero dentro de la carrera también hay algo que siempre nos genera un poco de miedo y es la elaboración de la tesis. Así que ya ustedes que están a puertas de salir, pues quisiera preguntar a Mariela cómo es que está manejando este tema de la tesis, ya que ella también participó, presentó su tesis al Congreso Científico. Y es un proceso también muy complicado porque todo parte con el inicio, ¿no? De cómo tú encuentras tu tema de investigación. Y creo que eso es lo que más te demora, el encontrar ese vacío de conocimiento. Existe diferentes gamas, diferentes y amplios también vacíos de conocimiento en diferentes temas, y entonces encontrar justamente el que para ti es el adecuado es lo que a mí personalmente me tomó demasiado tiempo. Ahora, justamente el tema de encontrar o de buscar tu asesor también es un poquito complicado porque tú como alumno tienes que adecuarte, ¿no? A lo que son los horarios de los doctores, ¿no? Existen doctores que trabajan tanto en el hospital como también dan clases aquí. Entonces tú tienes que buscar algún tiempito que ellos tengan libre de poder acudir a ellos, poder conversarles, plasmarles tu tema, que obviamente tiene que ser novedoso, porque los doctores buscan lo que es la novedad, buscan que tu tema sea original, y eso es lo que cada uno de ustedes que están escuchando tienen que saber, elegir un tema que sea actual, que aporte algo a lo que es la sociedad, ¿no? Y entonces, después de ya tú tener tu asesor, tener tu tema, comienzas, ¿no? A elaborar lo que es este proyecto, este protocolo de investigación. Posteriormente a ello, que también
demandan por muchos meses, y aproximadamente vamos casi un año en la elaboración de lo que es la tesis. Es por eso que recomiendo siempre a los alumnos que comiencen desde lo que es el séptimo ciclo. Para mí es fundamental comenzar con tiempo, para que te evites hacer las cosas a última hora, ¿no? Porque este proceso demora que te aprueben en el comité de ética tu protocolo, va a demorar también que tú mismo puedas ejecutar tu proyecto y más aún que lo acepten y que puedas exponer. También pasando a invitarlos a todos los que nos escuchan a que puedan asistir a algún taller de SOCEMUN, ya que tenemos las formas y maneras de investigar. Y es verdad, es muy cierto que lo que dice Mariela, empezar eligiendo un tema e incluso la línea de investigación es sumamente importante para la elaboración de la tesis. Y ya adentrándonos un poco más en el tema del internado, me gustaría preguntarle a Daniel qué consejos le darías a tus compañeros externos que están presentes el día de hoy. ¿Cómo haces tus pases de visita desde que te levantas hasta que termina tu horario? En el hospital, como son varios servicios, son 4 servicios los principales, los que siempre tienes en todo hospital, ¿no? Lo que es ginecología, medicina, cirugía y pediatría, ¿no? En medicina tengas pacientes que puedan estar muy complicados, nunca sabes lo que va a pasar con esos pacientes, ¿no? En medicina es así. En pediatría, por ejemplo, los pacientes, siempre tienes que tener paciencia con ellos y no solo con ellos, más con los papás, ¿no? Con los papás y las mamás. Y la parte de ginecología, tú vas a darte cuenta que cómo es atender lo que es el binomio madre-hijo, ¿no? Lo que es importante siempre en la atención de los partos, de las cesáreas, todo eso. Y en la parte de cirugía, es un ambiente, tal vez algunos lo noten un poco inhóspito. Siempre puedes sacar cosas buenas de algunos servicios, de cada uno de ellos, ¿no? En algunos pueden ser más unidos, en algunos puede haber más trabajo que en otros, tener siempre paciencia y buen humor, ¿no? Para mí, yo siempre he tenido que tener más paciencia en pediatría que en otras. Y en la parte de medicina tú tienes que... Ahí vas a aprender lo que es enfrentarse a lo que es la muerte, ¿no? Ahí sí, al menos se te va a morir alguno de tus pacientes. A mí me chocó en parte también pasar de lo que es ginecología, donde tú ves a cada rato el nacimiento, ¿no? Cómo inicia la vida. En cambio, tú pasar de eso a lo que es medicina, a ver cómo termina, me chocó mucho y me afectó bastante, porque era la primera vez que yo veía morir a las personas. Contando un poco mi experiencia, una vez un doctor nos invitó a que fuéramos a una rotación nocturna y estábamos de lo normal hablando con mi grupo de rotación y en eso pasa una camilla con un paciente muerto, ¿no? Fallecido. Había fallecido y entraron, limpiaron la cama y ya todo estaba como nuevo. Y para mí ese contacto fue un poco chocante porque nunca me vio, o sea, sí sé que en los hospitales mueren pacientes, pero tener esa cercanía, esa realidad es por lo que todos los estudiantes de medicina van a pasar alguna vez. Quisiera que nos comentes una anécdota, Andy, de cómo fue ese proceso. Mira, creo que todos los chicos que estudian medicina, no solamente de nuestra universidad, de todos, van a pasar por ese proceso, ¿no? Y al igual que Daniel, o sea, creo que, al menos a mí también cuando yo pasé eso, fue muy difícil, ¿no? Yo no lo viví en el internado, yo lo viví desde antes. ¿Por qué? A ver, para mí es importante que durante el externado y durante tus 3 años de rotaciones que tienes, al menos como lo llevamos aquí en la universidad, tú vayas al hospital. Porque es importante que tú conozcas cómo funciona el hospital, sea cual sea el hospital que tú elijas para tu internado luego. Y también porque es importante que tú vivas esas experiencias. Por ejemplo, como mencionó Daniel, el ver venir una vida al mundo, el ver que una vida se vaya, el ver que un paciente se recupere o que no se recupere, ¿no? El ver de repente a algún paciente que llega a un estado crítico. Todas estas experiencias no solamente lo vas a vivir en el internado, las puedes vivir antes. Entonces, en el caso de cuando yo vi por primera vez morir a un paciente, me tocó hacer una guardia y llegó una paciente que estaba en una cetoacidosis diabética. Ya, para ese entonces, pues, yo no sabía mucho del manejo, la verdad. Sabía por ahí, ¿no? Lo que todos a veces tenemos, algún criterio diagnóstico, por ahí quizás cómo administrar un poco la insulina, pero no sabía más. Entonces, la paciente cuando ingresó a las 11, nosotros estábamos ahí desde las 8, que es la hora en que inicia la guardia del doctor, entró a las 11,
el doctor, pues, ¿no? Aquí creo que todos te mandan a hacer a veces otras cosas y de ahí vuelves con esos pacientes, ¿no? Entonces, volvimos plan de dos, entramos, ¿no? A lo que, bueno, en ese entonces era la antigua emergencia, cerraron la puerta y la paciente se empezó a descompensar. Y entonces yo y mis compañeros, porque éramos cuatro, ¿no? Nos mirábamos y decíamos, ¿qué hacemos, no? Ahí estaba el doctor, obviamente, ¿no? Pero obviamente hicieron de todo, pero no se pudo, pues a veces no se puede, ¿no? Y la paciente iba a fallecer, ¿no? Pero nunca me había tocado ver cómo una paciente que yo veía que entraba, salía, pues, fallecida, ¿no? Entonces, fue fuerte, la verdad, fue bastante fuerte para mí esa primera experiencia. Me chocó mucho, recuerdo que ese día salí de esa guardia, nos fuimos a las 7 de la mañana, ya nos dijeron, ya vayan, ¿no? Y llegué a mi casa y terminé, pero fatal, ¿no? Recuerdo que dormí y ese día me levanté, pues, todo gris era para mí, ¿no? Todo gris era para mí porque me sentía mal, ¿no? Me sentía mal. Y ahí viene un poco también, voy a rescatar lo que no han dicho muchos de ustedes, ¿no? Es muy importante que nosotros como estudiantes de medicina que estamos siempre expuestos al estrés, a diversas cargas, no solamente académicas, sino también de pacientes, de responsabilidades y cosas externas a eso, porque todos en su casa viven cosas que de repente solo ustedes saben. Tengas un entorno que te sirva de apoyo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para mí eran mis amigos de rotación, que éramos, a pesar de que todos éramos distintos, ¿sabes? Todos teníamos cosas distintas, nos apoyábamos entre todos. O también, por ejemplo, yo tengo mucho lo que es mi fe, ¿no? Creo mucho en Dios y siempre voy a estar, digamos, sirviéndole. Por ejemplo, cuando tú eres interno, de repente Daniel lo estoy viendo ahora, ¿no? Suponte que pasa un deceso, o te mandan a hacer el papeleo, o si no, vas a tener que hacer algunas otras cosas para, bueno, como dice, bueno, ¿no? O sea, fallece, lo sacan y ahí va a entrar otro paciente, ¿no? Entonces, si tú te quedas con la parte sentimental ahí que no está mal, no avanzas, pues, ¿no? Y en el hospital te quieren que tú avances, que seas así veloz, un rayo, ¿no? Entonces, eso te ayuda un poco, ¿no? A sobrellevar esas experiencias. Quisiera que nos comentes y les des un tips a los chicos también, Andy, es cómo es que aguantabas tus guardias, porque siempre nos asustan, incluso nuestros familiares nos dicen, las guardias, se vienen las guardias, ¿cuándo vas a hacer guardias? ¿Este año haces guardias? Y siempre te preguntan y quisiera que nos des ahí los tips. Por favor. Sí. Miren, yo soy alguien que duermo mucho. Sí, de verdad, hasta ahora duermo un montón. Entonces ya se imaginarán cómo me costó a mí acostumbrarme a una guardia, de verdad, ¿no? Y quizás los que duermen mucho me entenderán. Por eso es que voy a repetir este consejo. Antes de que ustedes inicien su internado, traten de ir al hospital, a algún servicio. Y si es hacer guardias, mejor. Yo sé que a veces es cansado y todo, pero les va a servir mucho para acostumbrarse a la rutina del hospital y también para acostumbrarse a cómo es el papeleo del hospital, porque eso es fundamental para que tú puedas avanzar. Porque a veces tú llegas al servicio y tienes todas las ganas de hacer, pero si no sabes cómo hacerlo, te estancas y no. Entonces es mucho más sencillo si tú ya lo sabes. Entonces yo lo que hice un poco fue eso, antes de yo iniciar mi internado, porque en el caso de mi promoción todo se juntó desde pandemia y lo llevé todo hasta que acabé, no tuve ni un día de descanso, entonces fue terrible, ¿no? Entonces esas rotaciones fueron bastante intensas, por así decirlo, y ahí hacíamos guardia, entonces desde ahí ya me empecé a habituar. Al inicio sí me costaba, debo decir, pero después, cuando yo ya estaba en el hospital, y por ejemplo el primer servicio que yo llevé fue medicina, y ahí en medicina, pues, depende, ¿no? Si eres choclo, te llegan un montón de pacientes y no. En mi caso no me llegaban muchos pacientes. Entonces por ahí me daba chance de descansar un poco, un par de horas, pues tampoco tanto, ¿no? 1 hora, 2 horas. Y eso me ayudaba para el siguiente día continuar. Pero había días que no, pues había días en los cuales. Entonces, si haces guardia, no sé cómo será quizás en el hospital de La Caleta, pero en el regional, y Daniel lo confirmará seguro. Entonces tú guardas y al día siguiente, si tú estás en piso, tienes que estar todo evolucionado igual. Entonces, por ejemplo, a 5 de la mañana, 5 o 6, yo tenía que estar evolucionando de nuevo. Pesado. Entonces, la responsabilidad está ahí en tu mente. Y para mí, o sea, eso me mantenía despierto, ¿no? Que tengo que cumplir con esto. O que tengo que ir a sacar mis sagas, ¿no? Temprano.
o algo así, ¿no? Y a veces la misma carga de cuando te llegan los pacientes no te deja dormir, o sea, así tú duermas mucho o quizás tengas sueño, en el momento se te va el sueño porque los pacientes llegan, pues, ¿no? Y ellos, pues, no entienden que tú estás de guardia, ni nada de eso, de frente, ¿no? Claro. Quieren que los atiendas. Cuando yo fui interno, mis guardias eran prácticamente interdiarios y al inicio era terrible, pues, imagínate, ¿no? O sea, era como que hoy hacía mi guardia, al día siguiente tenía libre y al día siguiente otra vez tenía guardia, entonces era horrible, pero me acostumbré, pues, ¿no? Me acostumbré. Obviamente no significa que en esas guardias todo el día estaba despierto, ¿no? Había momentos en los cuales podía Dormía. descansar, Claro. Excelente. y si había servicios en los cuales me tocaba con mi cointerno, porque solamente éramos dos, Tu torneo. pues nos turnábamos, pues, ¿no? Claro, nos turnábamos. Y de ese modo sobrellevábamos, ¿no? Porque si no hubiera sido demasiado matado, ¿no? Quisiera invitar un poco a Mariela. ¿Nos puedas comentar la importancia de tener un buen grupo de rotación? ¿No? Ya que nos va a acompañar hasta el internado, como mencionó Andy. Uy, bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Hoy en la actualidad estoy muy contenta con mi grupo de rotación. Aquí tengo a Hiro, que es uno de mis compañeros. El tener un buen grupo de rotación para mí es una clave fundamental para poder sobrevivir a todas las rotaciones. En verdad, tener a tu lado a tus amigos, en este caso que te ayuden a sobrellevar, como dicen muchos de ustedes, el estrés, es vital. Además, también el poder estudiar con ellos son momentos lindos, en verdad, porque tú aprendes y en algunos momentos tus compañeros también te enseñan. Entonces hay que poder sacar lo mejor de cada uno y creo que eso lo haces con personas correctas. Bueno, yo podría contar algo acerca de eso. Bueno, yo a lo largo del avanzar la parte clínica, yo fui rotando de grupos. Yo roté aproximadamente en 3 grupos. ¿Ya? No me acostumbraba mucho al método con cada uno. A veces habían problemas internos, no llegábamos a congeniar mucho. Entonces se me hizo muy dificultoso todo este camino de poder adaptarme. O sea, hasta que conseguí un grupo ideal, que es mi actual grupo, con el que estoy con mi compañera Mariela. Y bueno, desde octavo ciclo, que estoy noveno, para ser específico, noveno. Desde el noveno ciclo que estamos juntos y pues todo va pues de maravilla. Entonces llegamos a congeniar muy bien, llegamos a estudiar, tenemos nuestros pequeños grupos de estudio, practicamos, repasamos, nos enseñamos. Entonces es muy bonito y es muy didáctico todo y pues y es un ambiente de bastante confianza, diría yo. Decir que no es que trates de buscar un grupo con las personas que sean iguales a ti. Creo que nosotros, en el grupo de rotación que tenemos, o bueno, en el que tengo yo, cada uno es diferente. Y entonces lo que uno trata es de poder aceptar las diferencias de cada uno. Entonces, no busquen eso, ¿no? No busquen una igualdad, sino aprendan a querer a sus amigos, aprendan a querer las diferencias de cada uno de ellos y a tratar de que esas diferencias se equilibren. Esa es la palabra, aprender a trabajar en equipo. Exacto. Lo que menciona es algo que nos está pasando a nosotros. Claro que no tenemos aún el contacto directo con los pacientes, pero en nuestra malla se ha implementado el curso de simulación y el cual a veces algunos compañeros tienen habilidades diferentes y se complementan. Al momento de estar en el contacto con el paciente se complementan, como que uno sabe qué hacer, el otro sabe el tratamiento, el otro sabe qué preguntar. Y todo se une y ayudas mejor al paciente. Entonces, a eso es a lo que se refería Mariela. Y quisiera que Daniel nos puedas comentar un poco de las habilidades blandas que consideras importante durante el internado. Mantener la calma, siempre, contra todo, porque llega un momento donde te vas a sobrecargar de todo, vas a estar bajo mucha presión de los pacientes, de tus superiores, de los residentes, de los mismos asistentes. Mi habilidad o lo que utilizaba más que todo para poder sobrellevar ese estrés es desfocalizar, ¿no? O sea, salir del foco donde estás y enfocarte en otra cosa, ¿no? Pero poco a poco cada uno puede ir buscando la forma como desfocalizarse, porque al paciente tú le tienes que dar siempre una misma cara. Claro. Siempre tienes que dar la misma cara. Es como la canción de Héctor Lavoe, del cantante, ¿Ya? donde decía que
para el cantante no existe penas, alegrías, Ah. siempre tiene que estar feliz, porque ese es su chamba. ¿No? Buena Es su referencia. chamba. Quería contar un poquito de lo de Daniel, que el hecho de manejar los pacientes o manejar tu vida como estudiante de medicina o como médico también ya, siempre tienes que aprender a lidiar con todo este tipo de estrés, ¿no? Y siempre de la forma que tú desees, pero también hay que aprender a afrontar la realidad de las cosas. Si es que en algún momento tú como estudiante no te sientes bien, tienes que verte al espejo y decir, no, no estoy bien, tengo que hacer algo por mí. Porque muchas veces pasa que te presionas, no, que el médico tiene que ser así, que el estudiante tiene que ser así, que nunca puedo fallar, no sé qué cosa. Pero eres un ser humano, ante todo, como la persona que se enferma, como el paciente. Así como tú eres doctor, en algún momento también puedes volverte paciente y eso no es malo, eso es algo que le puede pasar a cualquier persona. Y el primer paso es como que, y en general un consejo es siempre tratar de tú como persona, recordar que eso eres una persona y luego después eres un estudiante de medicina, eres un doctor, ¿no? No olvidar tu humanidad también, que es muy importante. ¿Algún método de preparación o si piensas llevar algún taller o curso para el internado? Bueno, ahora mismo sí estoy llevando una de hecho estas pre se llaman pre-internado, así se llama, y pues de forma particular. Y muy bonita la experiencia hasta el momento. Es difícil seguirle el ritmo porque es algo más adicionado a tus responsabilidades, aparte de lo que normalmente haces en la universidad. Yo lo consideré al inicio de año meterme porque pues eh, siempre en el internado me han mencionado, y no sé si me das la razón, pero es importante que aprendas a sintetizar mucho la información, debido a que pues en sexto año, en quinto y sexto año de medicina, ya no te enseñan nada que tú no sepas. Siempre es repasas, repasas, repasas. ¿Y por qué repasas? Porque justamente dentro del campo de la medicina tú necesitas hacer, sí, rápido. Llega el paciente diabético, tú tienes que estar pensando ya en cómo se puede complicar, qué es lo que tienes que darle antes que se complique, y si se complica, qué debo hacer. Y eso es en la parte médica, porque luego después en el hospital también tienes que aprender a ver la parte administrativa. ¿A quién debo llamar? ¿A qué especialista debo consultar? Aprender a resumir y a ser muy práctico con toda la información que has aprendido en la carrera, porque sí, todo se usa en la carrera, absolutamente todo lo que vas aprendiendo lo usas, ya sea para explicarlo o ya sea para que llegues a una conclusión o inclusive llegues a predecir algo, ¿no? O prevenir algo, que es lo ideal muchas veces. Gracias, Carlos, por tu acotación. Y ya para finalizar, quisiera que Andy nos pueda dar algunos consejos para todos los que nos están escuchando, las futuras generaciones, los que van a sufrir tanto el externado como el internado, y también que vean el bonito lado que tiene la carrera de medicina, que es el contacto con el paciente. Hay algo que una vez me dijeron, solamente una vez en tu vida vas a ser externo, solamente una vez en tu vida vas a ser interno. Entonces, depende ahí mucho tu perspectiva. Si lo ves como un sufrimiento o lo ves como una ganancia para ti en tu preparación académica como profesional. En mi caso, para mí al inicio yo lo veía como un sufrimiento, hasta que de ahí pude reenfocarme y verlo como un aprendizaje. Y entonces, desde ahí empecé a formar mejor mi concepto de todas las cosas sobre mi carrera y todo eso. Entonces, empezando por ahí. Si bien es cierto, todas las experiencias que cada uno de ustedes va a vivir o que ya está viviendo como Daniel en el internado, son muchas de ellas bastante fuertes, bastante a veces que, como tú dices, sientes que te sobrepasan, ¿no? Son necesarias para tu formación, porque, bueno, la medicina en el Perú es así, es una medicina en la cual un especialista tiene que estar para un montón de pacientes, si es un hospital grande, si es en tu centro de salud, un nivel 1, un nivel 2, lo mismo si seas un médico general, vas a estar a cargo de un montón de pacientes porque pues no hay la cantidad suficiente, ¿no? Para nuestra población. Entonces vas a tener que aprender a lidiar con lo que es la presión. Deben centrarse ustedes chicos y los que nos ven y van a pasar por ese proceso, en tener ciertas habilidades, ¿no? Una de ellas creo que muy importante es el manejo de emociones. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado aquí cada uno de nosotros, ¿no? Van a haber experiencias que si tú no las sabes llevar te pueden sobrepasar
y si te sobrepasan, a veces puedes, digamos, no resolverlo de una manera que te sea favorable, sino puedes tomar decisiones también que te afectan a ti mismo, ¿no? Entonces, un punto importante es sobrellevar tus emociones, aprender a manejarlas, ¿no? Eso es un punto importante, que puedes hacerlo no solamente con tus puntos de apoyo, que sean tus amigos, tus creencias, lo que tú sepas, sino de repente yendo a un psicólogo, si necesitas un psiquiatra, que no está mal, ¿no? No está mal, o sea, no es para gente Claro. loca como piensa la mayoría, o sea, es algo normal que incluso Claro. todos deberíamos hacer. Cualquiera puede ir. Otro punto importante es algo de lo que aquí Carla hablaba hace un poco, ¿no? Tu preparación académica. Ese punto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ha habido guardias en las cuales yo me he tenido que quedar solo. Entonces, y me ha llegado, ponte, desde una cetoacidosis hasta una HDA, hasta lo que sea, ¿no? Un cuadro de una epilepsia. Entonces, Una ruleta. la parte de tu conocimiento tiene que estar muy bien afianzada. Y como dice Carlos también, ¿no? Tiene que estar, también tú tienes que aprender a ser práctico, ¿no? Eh, Tienes que saber el manejo, un manejo así bastante rápido y complementarlo con tu parte del conocimiento de la parte administrativa del hospital, ¿no? Llenar tu fuga, todas esas cosas que ya es papeleo, ¿no? Pero que lamentablemente tenemos que saber, ¿ya? Otro punto, bueno, hemos mencionado la parte de tu manejo de emociones, hemos mencionado la parte de preparación académica. Otro punto creo yo que, y eso se muy digamos, se fomenta mucho es la parte de la investigación, el tener habilidades para saber leer artículos, el tener habilidades para saber leer tus revisiones sistemáticas, para saber defender tus ideas cuando tú estás en un pase de visita y te preguntan sobre algo y tú hayas leído algo recientemente, tienes que saber defenderlo. Entonces ahí entran mucho tus habilidades de, por ejemplo, cómo leer un artículo científico, algo que aprovechando eso se ve en CPC o en CPPC, entonces por ahí los que Sale, quieran pues. unirse, únanse, ¿no? Entonces, Bueno, por favor. esto, por ejemplo, eh, al menos desde mi perspectiva, no todos los chicos lo tienen. El también la parte de dominar dos idiomas. Sabemos pues que la mayor cantidad de información en medicina está en inglés. Entonces, por ahí el saber otro idioma te va a ayudar también mucho. Esas cositas que algunos lo pasan por desapercibido son muy importantes, chicos, de verdad. Algo que para mí fue muy gratificante es, por ejemplo, cuando yo roté en emergencia en medicina y me tocó ir con una doctora que es de medicina de emergencia y yo era su interno. Entonces, cuando yo acabé esa rotación, me dijo, Andy, bueno, tú te felicito por cómo eres, etcétera. Entonces, todas estas habilidades que yo le estoy diciendo ahorita me sirvieron para sobrellevar esta rotación. Me ayudó a seguir creciendo, a seguir con mis ganas de, ¿no? de seguir aprendiendo y todo eso, ¿no? Entonces, creo que esos puntos, el manejo de emociones, el ser, estar muy preparado académicamente, dominar un poco o lo básico que es investigación, saber otro idioma y sobre todo ser organizado, ¿no? Creo que esos 5 puntos son bastante importantes, ¿no? El ser organizado, ¿por qué? Porque tienes que ver bien la parte de tus horarios, tienes que, así estés en tu internado que vas a vivir prácticamente en el hospital, tienes que ser ordenado hasta para llenar tus historias, hasta para hacer tus evoluciones, hay un orden, ¿no? El famoso SWOT, ¿no? Entonces tienes que, cuando incluso vayas a hacer un examen físico de tu paciente, un examen, una anamnesis, tienes que saber qué preguntar, tienes que llevar un orden. Entonces, esos 5 puntos creo que te van a servir mucho, les van a servir mucho a ustedes, ¿no? Si aún ustedes están por ingresar a su externado o a su internado, o aún por ingresar a sus rotaciones, háganlo, ¿no? Y por último, creo que resaltar lo que dijo Mariela, ¿no? Avancen su tesis, ¿no? Porque si no van a estar... Pero yo descuidé mucho este punto, ¿no? Y para, bueno, los que nos están viendo, yo incluso he sido director de CPC, entonces sé un poco la parte de investigación, ¿no? O sea, sé cómo hacerlo, pero o sea, lo pospuse, ¿no? Y ahorita estoy sufriendo las consecuencias, pues, ¿no? No son puntos que tengan en cuenta, de verdad les va a servir mucho. Y sobre todo, mantengan siempre su esencia, ¿no? Una vez una paciente en ginecología me dijo, ¿no? Cuando ella se fue de alta, me dio las gracias y me dijo que, o sea, yo cuando, por ejemplo, evaluaba a mis pacientes, siempre voy y les explico por qué, por ejemplo, les voy a hacer
en el caso de las pacientes ginecológicas, hay que hacerles pues un tacto a veces, ¿no? Entonces para muchas mujeres es incómodo eso. Entonces yo veía, por ejemplo, que algunos compañeros llegaban y simplemente decían, tengo que revisar ya, hacían lo que hacían y ya. Entonces yo lo sentía muy tosco, muy frío, ¿no? Entonces yo siempre que iba a hacer eso, así está en la emergencia, le explicaba, ¿no? Mira, voy a hacer esto, ¿no? Y mientras lo iba haciendo, le iba hablando para que la paciente se sienta en confianza, ¿no? Entonces, cuando esa paciente se fue de alta, al final me agradeció, ¿no? Me dijo, tú has sido muy amable, me has explicado en todo momento lo que ibas a hacer, ¿no? Y esto, créanme, no lo pierdan, ¿no? Si ustedes lo tienen, si tienen, a todos nos caracteriza algo, si ustedes lo tienen, no lo pierdan, ¿no? Porque eso les va a ayudar a que sus pacientes se sientan bien, ¿no? Que es, creo que, la mejor medicina, ¿no? El que puedan llegar a ser empáticos con ellos, el que puedan llegar a hacerlos sentir bien, ¿no? Y verlos luego recuperarse, o si no se recuperan, acompañarlos en el proceso, siendo lo más humanos posibles con ellos, es mucho, ¿no? Es mucho porque pocas personas son así. Y ustedes lo van a ver, esta carrera a muchos de ustedes lo deshumanizan. Y yo lo he visto, lo he vivido. Como muchos chicos que yo conocía antes, ahora ya no son tan empáticos o digamos, no tienen tanto ese contacto con el paciente. Lo ven como que paciente de la cama 2 paciente de la cama 3 y ya. Nunca pierdan eso. Recuerden que son seres humanos. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, puede ser tu amigo. Entonces, nunca pierdan eso. Nunca dejen de ver seres humanos en sus pacientes. Muchas gracias, Sandy, por los consejos. Y algo que se ha venido recalcando en los podcasts anteriores es que las oportunidades siempre están ahí. Hay que estar listos para tal vez dominar un idioma, tal vez para presentar sus proyectos de tesis a un congreso, Guiño, para guiño. participar, ya sea en trivias, en cualquier cosa, siempre hay que estar preparados. Y no olvidar que siempre pueden, no tengan miedo, que a veces el miedo es nuestro peor enemigo, nos limita bastante. Muchas gracias por haber asistido.